Declara el estado de emergencia en Lima Metropolitana y también en el Callao, teniendo como consecuencia la suspensión del ejercicio de ciertos derechos constitucionales. ¿A qué derechos específicamente se refieren y qué es lo que debemos saber los ciudadanos? Estamos por ello con Alejandro Rospigliosi, abogado constitucionalista. Doctor, muy buenos días. Mabel Fernando, buenos días. Buenos días. ¿Podría, por favor, resumirnos, pero también explicarnos con ejemplos para que todos podamos entender cuáles son esos derechos que quedan suspendidos? Tenemos que tener en cuenta que desde que se concibe, desde siglos atrás, la noción de Estado, una de las funciones principales de un Estado es brindar seguridad a sus habitantes, brindar seguridad a los ciudadanos. Punto 1. Punto 2 es que en todo Estado, todos los ciudadanos tenemos derechos humanos. Y de manera excepcional, esos derechos humanos podrían suspenderse por un plazo determinado, en el caso actual 45 días, en un espacio determinado que es la región Lima y Callao. ¿Y por qué razones? Porque el Estado reconoce que hay un riesgo a la seguridad ciudadana que amerita suspender determinados derechos humanos. Este decreto supremo, número 012-2022 de la Presidencia del Consejo de Ministros, establece, como bien dices, Mabel, primero que se declara estado de emergencia por 45 días, Lima Metropolitana, el Departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao. Punto 1. Punto 2. La Policía Nacional del Perú mantiene el control del orden interno, pero con el apoyo de las Fuerzas Armadas. En segundo lugar, en estos 45 días se suspenden los derechos fundamentales, los derechos humanos, los derechos constitucionales, que es lo mismo. Primero, la inviolabilidad de domicilio. Segundo, libertad de tránsito. Tercero, libertad de reunión y libertad y seguridad personales. ¿Eso ¿A qué me refiero? qué significa? Así es. Que nuestra Constitución, que es la norma más importante del país, establece, por ejemplo, que toda persona tiene derecho a que nadie ingrese a su domicilio, salvo que usted, oyente, lo autorice. Es un derecho humano. La única excepción es que hay un flagrante delito. El ladrón se metió a su casa, saltó de la casa vecina a la de usted. En ese caso podría la policía entrar sin pedirle permiso a usted, pero es la excepción por la flagrancia del delito. En el caso actual, al estar en estado de emergencia, lo que sucede es que la policía puede entrar a su domicilio cuando lo considere, al domicilio de cualquiera de los vecinos de Lima y del Callao, por razones de seguridad ciudadana. ¿Así a discreción, inopinadamente, o tiene que haber una investigación previa o la sospecha de que algo está sucediendo en esa casa? Porque se suspende el derecho a la inviolabilidad de domicilio. Punto 1. Punto 2. El derecho a la libertad de tránsito no puede transitar libremente por el territorio nacional, más aún que se ha levantado ahora el toque de queda. Pero la policía podría decir, bueno, no se transita por determinadas calles, por determinadas zonas, por determinados distritos. Tercero, podría la policía, se suspende el derecho a la libertad de reunión. Uno puede reunirse en su casa con quien desee, pero ahora estaría suspendido la libertad de reunión. Y lo dice expresamente el decreto supremo que menciono cuando dice se suspenden los derechos de inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito, libertad de reunión y libertad y seguridad personales. En el derecho a libertad y seguridad personal nadie puede ser detenido, nadie. Ninguno de los peruanos, de los 33 millones de peruanos puede ser detenido, salvo que exista una orden judicial o que esté cometiendo un delito, la flagrancia. Muy bien, eso está suspendido. Y si hay duda de que alguien es sospechoso, podrá detenerlo la policía. Y expresamente se suspenden esos derechos que he mencionado, que están en los artículos 9, 11, 12 y 24 del artículo 2 de la Constitución. ¿Y a qué voy con esto? Por eso necesitamos en estos estados de emergencia unos medios de comunicación, una prensa vigilante de que no existan usos y abusos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que muchas veces en la región se usa como sobre texto del estado de emergencia y de la seguridad ciudadana, han existido abusos.
la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Zambrano Vélez contra Ecuador, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas han establecido que en un estado de excepción se debe señalar la duración, el ambiente geográfico, el alcance material. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, siguiendo la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Loveless contra Irlanda, han establecido que para justificar la necesidad de un estado de excepción se debe analizar, uno, si existe una situación excepcional de crisis o emergencia. En este caso, el sustento del decreto supremo es un informe de la Policía Nacional del Perú que refiere que estamos en un caos de seguridad ciudadana. Es un reconocimiento del Ministerio Interior que no ha podido dar al ciudadano seguridad, y por ello que sigue estado de emergencia. Segundo, que se afecte a la población. Y tercero, según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que constituye una amenaza a la vida organizada de la sociedad. Señor Rospigliosi, en suma, debe haber proporcionalidad y razonabilidad de las medidas que dicte el Estado. De acuerdo. Permítanos, por favor, ir a una breve pausa, escuchar a los anunciantes y los titulares de la hora y retomamos nuestra conversación con usted sobre los alcances de esta declaratoria de emergencia en Lima y Callao durante 45 días que se ha hecho conocer vía publicación en El Peruano. Breve pausa y regresamos entonces a Próxima Noticia. Con 5 minutos estamos conversando con el abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi acerca de la declaratoria del estado de emergencia en Lima y Callao y cuáles son los derechos que se ven suspendidos. Pero antes hay un comunicado de la Oficina de Comunicación del Opus Dei en el Perú que ha sido publicado y que dice que ante las preguntas de algunos medios de comunicación y algunas personas a la Oficina de Comunicación quieren informar que el señor Héctor Valer Pinto, actual premier, no es ni ha sido miembro del Opus Dei. Recordemos que él en una entrevista así lo dijo, que había sido miembro del Opus Dei. Desmiente de esta manera el Opus Dei, entonces lo dicho por el premier Héctor Valer. Sí, es una cosa grave, Mabel, que haya usurpado una pertenencia a una institución como el Opus Dei, que está oficialmente afirmando que no es ni ha sido nunca miembro. Es cierto que el señor Valer siempre tiene alguna explicación que dar, algún subterfugio que utilizar, y en este caso dice que adhirió en España, como si la filial peruana del Opus Dei no supiera lo que pasa en España. Pero en fin, tenemos un comunicado no oficial que es tanto más importante, que es poco frecuente que el Opus Dei publique comunicados de este tipo sobre sus miembros, máxime tratándose nada menos que del todavía presidente del Consejo de Ministros. Vergüenza, pero bueno, una raya más al tigre. Vamos a retomar entonces la conversación con el doctor Rospigliosi, porque en medio de esta declaratoria de estado de emergencia por digamos, por la incapacidad de poder controlar la inseguridad ciudadana, hay un momento político, doctor Rospigliosi, hay un cambio de gabinete, hay, como usted puede ver, ministros cuestionados, el mismo ministro del Interior, y desde las redes sociales, ya sea de colectivos de izquierda o de derecha, se está convocando a movilizaciones. ¿Cómo se podría armonizar estas movilizaciones con el estado de emergencia en donde se prohíben las reuniones? Es un gran peligro, tiene razón, Mabel. Thomas Hobbes en el siglo XVIII, en su obra Leviatán, decía: el hombre es un lobo para el hombre. Y a veces este hombre comete riesgos para la seguridad ciudadana de sus pares. En este estado de emergencia, ¿quién es el encargado de poner el equilibrio y evitar los abusos, el no respeto a los estándares mínimos de derechos humanos? Es el ministro del Interior nuevo y el nuevo gabinete. Entonces, es preocupante que el ministro del Interior tenga denuncias por abuso de autoridad. Entonces, ¿qué garantía nos da de que no vaya a abusar de este estado de emergencia en no respetar los derechos humanos de los ciudadanos? Necesitamos ministros sensatos, no ministros que actúen con un comportamiento botarate, alborotado o de poco juicio. Entonces, necesitamos medios de comunicación como ustedes vigilantes de que no existan excesos. Por ejemplo, estas marchas que quieren organizarse, que tú refieres, estarían prohibidas porque el derecho a la libertad de reunión está restringida con ese estado de emergencia.
Señor Rospigliosi, hay otro tema que está en debate sobre aspectos constitucionales que tiene que ver con las modalidades de una eventual salida del jefe de Estado. Hay personalidades que hasta hace poco lo respaldaban, que están pidiendo que él renuncie, pero en fin, eso parece por un instante al menos poco probable. Pero hay otras, es el caso de la congresista Susel Paredes, quien ha sostenido que lo razonable aquí, para no tener que usar el laxo concepto de incapacidad moral permanente, modificar el artículo de la Constitución que establece los causales por los cuales se puede inhabilitar al presidente, que son 4 referidos a infracciones constitucionales, y incluir entre los causales el tema de la corrupción, para que se le pueda acusar y juzgar. ¿Cuál es su opinión sobre esta posibilidad y sobre las otras modalidades para que se pueda proceder a retirar de la presidencia a alguien que manifiestamente no esté capacitado para ejercerla? Bueno, esta propuesta que refieren me parece interesante, un poco romántica, porque una modificación constitucional requiere 87 votos en 2 legislaturas. Yo no sé si el país podrá esperar tanto tiempo. Hay otras medidas que se pueden utilizar con la redacción actual de la Constitución. Ya se están implementando, he escuchado, he leído a través de la web de RPP que, por ejemplo, un grupo de ciudadanos, abogados, han presentado una denuncia constitucional por el presunto delito de traición a la patria. Y está bien fundamentado, veremos qué trámite sigue en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Es una vía un poco probable, sí es probable, porque el número de votos es menor al de aprobar una vacancia por incapacidad moral, que requiere una valla muy alta. ¿Y cuáles son los argumentos para acusar al presidente de traición a la patria en esta denuncia en particular? Según lo que he leído en la web de RPP, es que, bueno, el Código Penal y el Código Penal Militar establecen que un presidente de la República no puede tan solo cometer alguna acción de ceder el territorio nacional. Uh-huh. El territorio nacional que es inalienable, imprescriptible. Esto a raíz de las declaraciones que tuvo... Mar, claro. Suelo y el espacio aéreo. Claro. Entonces, cuando el presidente anunció esto en un medio de comunicación internacional, uh-huh, y lo hemos escuchado muchos, ese deseo de ir a un referéndum para ceder parte del territorio nacional ya es en sí mismo pasarse una luz roja, incompatible con la Constitución. Bueno, como usted sabe, hay otros constitucionalistas que piensan que es muy débil la argumentación de ese documento que usted cita, puesto que traición a la patria es un acto y no una declaración, sobre todo no si es hecha con la confusión con que fue hecha por el presidente de la República pese a sí mismo, porque nunca dijo que sería por territorio peruano, de manera que hay complejidades también. Así en es, esa será vía, el ¿no? Congreso el que decida analizando el caso detalladamente. Así es, tiene razón Fernando. Pero el cambio de la Constitución para que la corrupción sea un causal de inhabilitación, ¿no le parece viable, por lo menos en el mediano plazo? Sí me parece viable. Tomaría mucho tiempo, porque requiere de votación en 2 legislaturas con más de 87 votos. Sin embargo, sí sería viable, porque es insólito que el presidente de la República solamente pueda ser acusado por traición a la patria, por no convocar a elecciones o por imposibilitar el funcionamiento del Jurado Nacional de Elecciones y de la OMP y de RENIEC. Claro. ¿Qué pasa si un presidente comete otro delito? Violación o un delito de corrupción. ¿Habrá impunidad hasta esperar 5 años hasta que acabe su mandato? Creo que eso es insostenible. Y me parece una idea interesante, pero que va a tomar tiempo, ¿no? Uh-huh. Muy bien, eso es entonces lo que se va a discutir en el Congreso de la República, porque hace poco la congresista Patricia Chirinos también presentó una acusación constitucional, pero los fundamentos no calzaban con este artículo de la Constitución, entonces era más un disparo al aire. Claro, todo cambio que tiene que hacerse debe ser a través de una reforma constitucional y respetarse ese procedimiento. Y esa reforma debe ser votada con 87 votos más una segunda legislatura o bien correcto, más un referendo popular. O más de 66 votos y un referendo. Son las únicas 2 maneras
para reformar la Constitución. Bueno, seguimos entonces ante el problema de la incertidumbre sobre las relaciones entre el Congreso y el Ejecutivo y sobre la mejor manera de que el señor Castillo comprenda que o bien respeta las normas y los estilos o de una manera u otra terminará por salir. Muchas gracias, señor Rospigliosi. Recuerdo que usted es un abogado y especializado en temas constitucionales. Vamos a ir a una pausa y regresamos a Ampliación de Noticias.